Muy bien, buenas tardes ya. Vamos a la segunda sesión de matemática de hoy 23 de septiembre de 2020. Estamos observando ahí una ecuación de segundo grado. Nos hemos quedado en la clase anterior en la explicación, vamos a llamar teórica, de cómo abordar una ecuación de segundo grado. Recordemos que la ecuación de segundo grado, voy a poner acá, la ecuación de segundo grado, pues tenía esta forma, ¿verdad? Ax cuadrado más bx más c, y este es igual a 0, ¿cierto? Sí, tenía esta forma. Hemos dicho también de que en esa sesión, cuando la ecuación está planteada de esa manera, cada término de esa ecuación tiene su propio nombre. Este sería el término cuadrático, ¿no? Vamos a poner acá término cuadrático, correcto. Este que estoy pintando de azul, vamos a escribir acá, era el término lineal, y este último, la c, que no tenía una variable, era el término independiente, o también llamada constante. Y también hemos visto que para resolver había dos formas. La primera de ellas, la que hemos presentado, era la fórmula general. La fórmula general nos decía que x, el valor de x, o las raíces de la solución, también se conocen así, era igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c, todo esto de raíz cuadrada, y este a su vez dividido entre 2 veces el valor de a. Entonces, para poder calcular una ecuación de segundo grado utilizando la fórmula general, tendríamos de que identificar quiénes son los coeficientes que acompañan a la variable con exponente 2, a la variable con exponente 1 y el que no tiene variable. Siendo más técnicos, ¿no? ¿Quiénes son los coeficientes que pertenecen o que son del término cuadrático? O sea, ¿quién es a? ¿Quién es b, que pertenece al término lineal? ¿Y quién es el término independiente? Una vez identificado ellos, podemos calcular las raíces. Bien, vamos a hacer la demostración en este ejemplo. Voy a mover un poquito la pizarrita. Bien, ahora aquí tenemos la ecuación. Voy a copiar nuevamente la ecuación. X cuadrado menos 6x más 5 igual a 0, ¿correcto? Vale, ya, trabajando. Muy bien. Y entonces aquí hay que identificar quién es A, quién es B y quién es C. Recordemos que una expresión algebraica siempre va acompañado de un número. Si no se pone el número, o si no se visualiza, como es el caso acá en X, no se visualiza un número, siempre se va a sobreentender que acá es 1, ¿correcto? Si no hay un número, se sobreentenderá, se asumirá que es 1. Muy bien, entonces identificamos quién es el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Por qué? Porque lo que queremos es utilizar la fórmula general para poder resolver o calcular las raíces de esa ecuación. Recuerden, también las soluciones de una ecuación cuadrática se llaman raíces. El valor de A es el número que acompaña al término cuadrático. Entonces, como hemos dicho acá, sería 1. El valor de B es el número que acompaña al término lineal. Entonces tendríamos negativo 6. Profe, ¿por qué negativo 6? Porque fíjense, la fórmula general me detalla que acá es más, acá es más. Entonces,
Si acá tengo negativo, tengo que ponerle negativo. ¿Quién es el término independiente? ¿Quién es C? En este caso es 5. Muy bien, estos valores puedo reemplazarlo en la fórmula general. Menos B me dice la fórmula, ¿verdad? Entonces tengo menos, y el valor de B es negativo 6. Profe, ¿por qué lo abres entre paréntesis? Porque voy a hacer una multiplicación de signos. De no hacerlo, puedo obviar nuevamente el signo y puedo cometer un error. Más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, otra vez negativo 6 al cuadrado, menos 4 que multiplica el valor de A. El valor de A es 1 por C. C es 5, ¿no? Todo esto raíz cuadrada, y todo esto está dividido entre 2 veces el valor de A, o sea 2 veces 1, o sea 2 por 1. Muy bien, X es igual entonces, y acá tengo la multiplicación de signos, ¿no? Menos por menos, más, ¿verdad? Entonces el resultado sería positivo 6, más menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado, perdón, negativo 6 al cuadrado, o sea, menos 6 por menos 6, serían 36, positivo, 36, menos 4 por 1, 4 por 5, 20, menos 20, raíz cuadrada, y todo esto dividido entre 2 por 1, 2. Muy bien, voy a mover un poquito la pizarrita, ahí está. Seguimos resolviendo. X es igual 6 más menos raíz cuadrada de 36 menos 20, 16. Y todo esto entre 2. X igual a 6 más menos raíz cuadrada de 16. ¿Qué número multiplicado 2 veces da 16? No es 8, ¿eh? 8 por 8 es 64. Vendría a ser 4, ¿verdad? 4 por 4, 16. Entre 2. A partir de acá ya voy a tener dos valores. A partir de acá ya voy a tener dos valores. Al primero le llamaré x sub 1 y al siguiente x sub 2. En el primero voy a tomar el valor positivo del signo, porque así me manda la fórmula. En el segundo vamos a tomar, el valor negativo de la fórmula. Y en ambos voy a calcular. 6 más 4 es 10, dividido entre 2. Y 10 entre 2 es igual a 5. Por lo tanto, el valor de x1 es 5. Acá, 6 menos 4 es 2. Dividido entre 2 es 1. Por lo tanto, muevo la pizarrita también un poquito. Ahí está. El valor de x2 es igual a 1. Muy bien, entonces ya tenemos las soluciones a esa ecuación, ¿sí? Entonces, la solución, o también llamada raíces de la ecuación, para la ecuación x al cuadrado menos 6x más 1, ¿verdad? Es igual a, perdón, aquí de la ecuación, sí, más 5 era, más 5, más 5, más 5, igual a 0. ¿Cuáles son las raíces? El primero, x1, perdón, y hasta arriba x1, ¿no? Que es 5, y x2 que es 1. A esta solución se le conoce también con el nombre conjunto solución, que se abrevia como C.S. Se abre entre llaves y pongo acá la primera 5, punto y coma, 1. Listo, de esa manera calculamos las raíces de esa ecuación cuadrática utilizando la fórmula general. ¿Correcto? Es muy importante al momento de tratar de calcular la raíz de una ecuación cuadrática identificar el valor de A, de B y de C.
No olviden que A es el número que acompaña el término cuadrático, B es el número que acompaña el término lineal y C es el número o término independiente, el que no tiene ninguna variable. ¿Ya? Reemplazamos la fórmula, identificamos ABC y el resto ya es aritmética y llegamos a una solución, o sea, dos soluciones, dos raíces. Casi siempre va a tener dos raíces. En algunos casos va a ser la misma, pero igual llegamos a la solución. Ahora, existe otro término más que se aplica acá dentro de la raíz, que es la discriminante, es así, delta. La discriminante es igual a b cuadrado menos 4a por c. Y hacemos un cierto análisis. Si este número es menor que 0, entonces no tiene solución en los números reales. Si es igual a 0, sus raíces son las mismas, o sea, x1 es igual a x2. Pero si es mayor que 0, si este resultado es mayor que 0, sus raíces existen, x1 y x2. ¿Ok? Es un adicional que estoy poniendo para, si bien es cierto no está en el manual, pero de repente si revisan alguna otra página web, otro libro, van a encontrar también ese dato adicional allí. Bien, vamos a explicar entonces cómo resolver la misma ecuación cuadrática, pero esta vez ya no utilizando la fórmula general, sino el método de descomposición por factores. ¿Qué es esto que estoy hablando de descomposición por factores? ¿Qué es descomponer un número en factores? Es representar a ese número en productos. Profe, no entiendo. Por ejemplo, un ejemplo adicional, le voy a hacer de verdecito. Un ejemplo adicional. El número 21, por ejemplo, al momento de descomponerlo, tiene tercia, tiene séptima. 21 entonces lo podemos representar no como 21, sino como la multiplicación de sus factores primos, 3 por 7. Igual puede ser, por ejemplo, el número 15. Puede ser 5 por 3 o 3 por 5. ¿Me entienden? De esa manera también nosotros podemos descomponer o representar esta expresión algebraica, de acá esto, como una multiplicación de dos factores. Pero ¿cómo llegar a eso? De la siguiente manera, voy a copiar la ecuación, ¿ok? Voy a copiar la ecuación x cuadrado menos 6x más 5. Descomponemos el valor de x, de este valor de x. Entonces, x al cuadrado es lo mismo decir x por x, ¿verdad? Bases iguales sumo los exponentes. X por x. Ahora, descompongo el número 5. ¿Sí? Descompongo el número 5. Profe, ¿y el número del medio? No, a ese no lo vas a tocar. El número 5, descomponiendo, puedo tener 5 por 1 o 1 por 5. No me queda más. ¿Sí? No hay más. No tengo más opciones. Entonces, voy a poner acá 5 por 1, 1 por 5 da lo mismo. ¿Ya? Voy a poner 5 por 1. Muy bien. Ahora voy a comprobar los signos. Comprobar los signos significa de que al multiplicar estos dos valores, estos dos de acá, debo obtener el número que está acá arriba, este. Más por más, más. 5 por 1, 5, efectivamente. Muy bien. Una vez comprobado eso, lo que se hace es, ojo, no termina todavía ya, lo que se hace ahora es multiplicar en cruz. Multiplico en cruz, ¿ya? Y tengo 5 por x, 5x. 1 por x, 1x o simplemente x. Y debo sumar estos valores. A ver, veamos. 5 más 1, 6x. Este último valor tiene que ser igual exactamente al número del medio. Es igual, casi es igual. Fíjense, la diferencia es el signo. Entonces tiene que ser igual en valor y en signo. Profe, pero ahí es negativo, 6x. Y ahí nosotros nos sale acá abajo 6x pero positivo.
¿Qué podemos hacer? Muy bien, podemos hacer lo siguiente. Le pongo negativo al 5 y negativo al 1. Veamos si es que se altera la ecuación. A ver, menos por menos, o sea, menos 1 por menos 5, más 5, porque menos por menos es más. Muy bien, correcto. La primera condición cumple. Vamos a multiplicar en cruz. Menos 5 por x, menos 5x. Menos 5 por menos 1 por x, menos x. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Negativo 6, ahora sí es igual. ¿Por qué es importante comprobar minuciosamente este detalle? Porque si no, no llegaría a calcular la raíz, cometería errores. Muy bien, una vez hecho eso, agrupo los números horizontalmente. O sea, agrupo, abro dos paréntesis, igual 0. La misma ecuación, ¿ya? X horizontalmente, ¿ya? Menos 5. X horizontalmente menos 1. Listo. Entonces, esta expresión, lo que hemos hecho, esta expresión x cuadrado más 6, x cuadrado, voy a borrar, ¿ya? X cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. Le hemos factorizado, esta expresión le hemos factorizado y toda esta expresión es igual a x menos 5 por x menos 1. Quiere decir que si yo multiplico nuevamente esta expresión voy a obtener x cuadrado menos 6x más 5. Vamos a comprobar. Multiplico x por x y x por menos 1. Y luego 5 por x, respetando el signo, y 5 por menos 1. Vamos. X por x, x al cuadrado, más por menos menos, x por 1 es x, más por menos menos, 5 por x es 5x, menos por menos más, 5 por 1 es 5. Acá sumamos lo que tenemos que sumar. Me voy a la pizarra. X al cuadrado menos 6x más 5. Fíjense, obtenemos lo mismo. ¿Correcto? Entonces, profe, ¿para qué utilizamos esto? Pues simplemente aquí ya directamente ponemos x menos 5 igual a 0, le separamos, y x menos 1 igual a 0. Aquí el valor de x es este 5 que está con negativo pasa con positivo, y este x es el negativo 1 que está con negativo pasa con positivo. Y hemos llegado al conjunto solución, ¿no? Que es 5 y 1. Fíjense, por ambas formas, tanto por la fórmula general como por el método de descomposición en factores, nosotros podemos llegar a la solución o calcular las raíces de una ecuación cuadrática. Pero el método, como ustedes han podido deducir, el método que requiere mayor práctica, mayor destreza, mayor un poco de tino, buscar los números, es el último que acabamos de ver, ¿no? Es el último. Pero el método que requiere menos tiempo estar buscando los números, los factores, en la fórmula general. Profe, ¿cuál aplico? Cuando la ecuación, te recomendaría que cuando la ecuación tiene números pequeños en coeficientes, sería tentador poder aplicar este método, ¿no? Como un modo de estar buscando factores. Pero si son números ya un poquito más grandes, por ejemplo, imagínate que acá te hubiera tocado el número 75, y 75 tiene varias maneras de representarlo en factores. Puede ser 75 por 1, 45 por tanto. Había varias maneras, y de esas vamos a ir probando. ¿Correcto? Como no es nuestro caso, pues será más pequeño. Entonces, cuando los números son muy grandes, ya les recomendaría utilizar la fórmula general para poder calcular las raíces de esta ecuación. Bien, entonces, como les decía, en este caso ahí tenemos planteado una ecuación o un sistema de ecuaciones de primer grado, ¿no? Con dos variables. Porque nosotros hemos visto hasta el momento, una ecuación
¿no? Que tiene esta forma, AX, ¿verdad? Si nosotros le sumamos otro más, por ejemplo, BY, y le igualamos a una constante C, ya estamos formando una ecuación de primer grado, pero con dos variables. ¿Por qué es de primer grado? Porque el exponente de las variables, en este caso el exponente de X y el exponente de Y, es 1. Pero para resolver una ecuación de dos variables, mínimo tengo que tener dos ecuaciones. Entonces voy a tener otro A, si este va a ser A1, este va a ser A2, X, si este va a ser B1, este va a ser B2Y, y este va a ser C1, este será C2. Para poder resolver una ecuación de dos variables, mínimo necesito dos ecuaciones, dos de ellas. Y ahí estaría formando ya un sistema de ecuaciones. Repito, las ecuaciones de primer grado que hemos visto hasta el momento se trataba de una sola variable, ¿correcto? De una sola variable. Y esa variable, hemos visto un método de solución, ¿verdad? Todos los que tienen variable se quedaban en el primer término y los que no tenían variable pasaban al segundo término. Pues bien, en este caso ya tenemos dos variables, X y Y una regla para poder calcular la solución de una ecuación de dos variables es mínimo debo tener dos ecuaciones. Y si ya tengo dos ecuaciones, ya estaría formando un sistema de ecuaciones. ¿Sistema de qué? De ecuaciones. ¿De cuántas variables? De dos variables. ¿Y de qué grado? De primer grado. Recuerde, cuando digo grado me refiero al exponente de la variable o de las variables. Y cuando digo variables me refiero a la cantidad de ellas. Profe, pero acá hay 4. No, solamente hay 2. X, Y. Acá se repite X y Y, correcto, pero es la misma. Solamente que hay dos maneras de representarlo. A esta la llamaré ecuación 1, E1. Y a esta la llamaré ecuación 2, E2. Existen 3 métodos, en realidad existen más. Pero en el manual tenemos 3 formas o métodos de calcular las soluciones de un sistema de ecuaciones de dos variables de primer grado. ¿Cómo? Primero, el primer método es el método de igualación. El primer método es el método de igualación. El segundo método es el método de sustitución. Y el tercer método que vamos a ver, lo ponemos por acá, es el método de reducción. El método de reducción. ¿Ok? Vamos al primero. Ya sé que hay bastante teoría, pero uno no aprende matemática aprendiendo la teoría solamente. Vamos a calcular la solución de este sistema de ecuaciones que nos propone acá como ejemplo, utilizando el primer método. ¿Cuál es ese? El método de igualación. Para eso voy a copiar la misma ecuación. 2x más 5y igual a 26. Y abajo 3x más 4y igual a negativo 7. ¿Ok? ¿De qué trata el método de igualación? Primero, debo identificar quién es mi ecuación 1 y quién es mi ecuación 2. Por lo general, siempre la primera ecuación será mi ecuación 1. Muy bien, entonces esta de arriba es mi ecuación 1 y esta de acá mi ecuación 2. Excelente. Y luego voy a coger la ecuación 1. Cojo la ecuación 1. Copio la ecuación 1. 2x más 5y igual a 26. ¿Ok? Y de ellas voy a despejar una de las variables. Bueno, voy a despejar, escojo la variable x. Ustedes pueden tranquilamente, a modo de práctica, desarrollar el mismo caso y despejando la otra variable y. Y vamos a llegar a la misma solución. Entonces, despejando esto, 2x igual a 26. Este 5y que está con más pasa con menos. Este 2 que está multiplicando pasaría a dividir.
Entonces tendría 26 menos 5y, todo entre 2. Muy bien. Ya hasta ahí he llegado. En la ecuación número 2, voy a copiar la ecuación número 2, que es 3x más 4y igual a negativo 7. En esa ecuación despejo la misma variable. Ojo, tiene que ser la misma variable. ¿Ya? Si hemos elegido en la ecuación 1 despejar x, en la ecuación 2 tengo que despejar la misma variable, también x. Si he elegido despejar y, en la otra ecuación también tendría que despejar la variable y. Bien, vamos a despejar x entonces. 3x igual a negativo 7 menos 4y. ¿Por qué menos 4y? Porque está con más, pasa con menos. Ese 3 que está multiplicando a x, pues pasaría al otro miembro de la ecuación a dividir. Muy bien, ya hemos despejado la variable x en cada una de las ecuaciones, en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Ahora viene el nombre de igualación. Igualo una de las variables que he despejado de la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Qué variable he despejado en la ecuación 1? X. ¿Qué variable he despejado en la ecuación 2? X. ¿Correcto? Y acá tenemos el principio matemático de identidad, x igual a x. Pero reemplazo acá el valor de x de la ecuación 1. 26 menos 5y. Perdón, 26 menos 5y. Todo esto dividido entre 2. Igual. La ecuación 2 de reemplazo, ¿no? Lo que he despejado. Negativo 7 menos 4y, y todo esto dividido entre 3. Y fíjense al final, después de igualar estas dos variables, de se trata de igualación, hemos llegado a una ecuación de primer grado con una sola variable. Y eso ya lo podemos resolver, ¿cierto? Claro que sí. Este 2 que está multiplicando, que está dividiendo pasa a multiplicar, y este 3 que también está dividiendo pasa a multiplicar. Muy bien, tendríamos 3 paréntesis que multiplica a 26 menos 5y, cierro paréntesis, igual 2 paréntesis que multiplica a negativo 7 menos 4y. Este 3 pasará pues a multiplicar a cada uno de los términos de esta expresión respetando los signos. De igual manera, este 2 pasaría a multiplicar a cada uno de los términos de esta expresión respetando los signos. ¿Sí? Muevo la pizarrita un poquito. Ahí está. Y obtendríamos 3 por 26. 3 por 6, 18. Llevo una. 3 por 2, 6. Más 1 que he llevado, 7. Más por menos es menos. 3 por 5 es 15. 15y. Igual. Más por menos es menos. 2 por 7, 14. Más por menos es menos. 2 por 4, 8y. Como tengo una ecuación de primer grado de una sola variable, utilizo el método que hemos aprendido. Todos los que tienen variable se quedan o se pasan al primer término. Pero cuando se pasan, recordemos, se pasan con signo cambiado. Y todos los que no tengan variable pasan al segundo miembro de la ecuación, ¿no? Se quedan o se pasan, pero también cuando se pasan, pasan con signo cambiado. Bien, acá se va a quedar negativo 15y, pero se va a pasar 8, negativo 8, pero como está con menos, pasa con más. Se cambia el signo. En el segundo término se queda negativo 14 y se pasa con signo cambiado el número 78. Signos distintos se restan y pongo el signo del número mayor. Entre 15 y 8 el mayor es 15. Su resultado será negativo. 15 menos 8, 7, ¿verdad? Es negativo 7y. Signos iguales se suman y se ponen el mismo signo, ¿no? Sumamos 8 más 4, 12. Llevo 1. 7 más 1 que he llevado, 8. Perdón, 7 más 1, 8. Más 1 que he llevado, 9. 92. Y igual entonces sería
ese 7 negativo que está multiplicando pasaría a dividir. 92 entre negativo 7. Al dividir 92 entre negativo 7, vamos a hacerlo por acá. 92, que no les dé pena, dividan, ¿ya? Entre 7. Un número que multiplicado por 7 me dé o se aproxima a 9, el 1. 7 por 1 es 7. Al 9, 2, ¿verdad? Bajo el 2. Y acá obtendría un número que aproximadamente me dé o se aproxime a 22. ¿Cuánto sería? ¿1, verdad? ¿O 2? 2 por 7, 14. 3 por 7, 21. 3 por 7, 21. Al 22, 1. Como me sale decimal, vamos a dejarla en fracción. Menos entre menos es más. 92 séptimos. ¿Ok? 92 séptimos. Ejemplo número 2. Recuerden que estamos utilizando el método de igualación para resolver un sistema de ecuaciones de dos variables de primer grado. Primero, hay que darle un nombre. Por lo general, a la primera ecuación le llamamos ecuación 1. Y a la segunda ecuación, E2, ecuación 2. ¿Correcto? Ahora, ¿de qué trata? En la ecuación 1, copio la ecuación 1, que sería 5x más 6y igual a 20. Voy a despejar una de las variables. Por lo general siempre despejamos la variable x. Y acá también voy a hacer lo mismo. 5x es igual a 20. Esto está con más, pasa con menos 6y. Ese 5 que está multiplicando pasaría a dividir, ¿correcto? Muy bien. Siguiente, no termina ahí. En la ecuación 2, ¿cuál es la ecuación 2? 3x más 8y igual a 34. Despejamos la misma variable. 3x igual 34, es positivo 8, pasa con negativo 8y. Despejo 34 menos 8y. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Muy bien. ¿Y por qué se llama método de igualación? Repetimos, muevo la pizarrita. Porque igualo la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Pero qué voy a igualar? Igualo la variable que estamos reemplazando. X. X es igual a x. Pero este x es de la primera ecuación. O sea, 20 menos 6y entre 5. Y este otro x es de la segunda ecuación. 34 menos 8y, todo entre 3. ¿Correcto? Este 3 pasa a multiplicar y este 5 pasa a multiplicar. 3, perdón, con negro. 3, paréntesis. ¿Por qué es paréntesis? Porque es necesario, porque voy a hacer una multiplicación y me puedo confundir. ¿Correcto? 5, paréntesis, 34 menos 8y. Ese 3 que está multiplicando entra a multiplicar a cada uno de los términos de lo que está dentro del paréntesis, igual que el 5, pero respetando los signos. O sea, voy a obtener 30 por 2, 3 por 2, 6, 60, menos 6 por 3, 18y, igual 5 por 34, 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 3, 15, más 2 que he llevado, 17, más por menos, menos, 5 por 8, 40. Ya estamos en una ecuación de primer grado. Todos los que tienen variables se quedan en el primer término o se pasan, pero al momento de pasarse, pasan con signo cambiado, como ese 40, miren, ve, que en el primer está en el segundo término con negativo y pasa con positivo. 170 se queda en el segundo término, pero ¿quién se pasa? 60. Como está con positivo, va a pasar con negativo. Signos distintos se restan y pongo el signo del número mayor. El mayor entre 40 y 18 es 40, por lo tanto el resultado va a ser positivo. 18 menos 40. 22, ¿verdad?
¿sí? Pero 22, ¿qué? 22y. 170 menos 60. El mayor es 170, por lo tanto el resultado también va a seguir siendo positivo. 0, 6 al 7, 1. Ah, caray, perdón. 6 al 7, 1. Y 1. 110. ¿Ok? Ahora, para terminar, para calcular el valor de y, obtendríamos 110 entre 22. ¿Correcto? 110 entre 22. ¿No? 110 entre 22. Vamos a dividir 110 entre 22. Un número que aproximado me dé a 11, no me da, ¿no? Pero podemos obtener, a ver, 2, 8 por 2, ¿no? 5 por 2, 10, muy bien. 5, ¿verdad? 5 por 2, 10, al 10, 0, llevo una. 5 por 2, 10, más 1 que he llevado 11, al 11, 0. Muy bien, entonces el resultado de esto, el valor de y es igual a 5. Ya tengo el valor de y. En cualquiera de las dos ecuaciones, reemplazo el valor de y para poder obtener el valor de x. Bien, voy a utilizar el valor de la ecuación 1. En la ecuación 1, al momento de despejar, hemos obtenido que 20 menos 6y entre 5. Entonces el valor de x será 20 menos 6 por, abro paréntesis porque está multiplicando, por 5 que nos sale el valor de y entre 5. X será igual a 20 menos 6 por 5. ¿Cuánto es 6 por 5? 30, ¿no? Pero como está negativo, más por menos, menos 30, dividido entre 5. Signos distintos se restan, pongo el signo del número mayor, negativo 10 entre 5. X será igual a menos entre más, menos 10 entre 5 a 2. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación será, en el tema anterior de ecuación cuadrática no importaba el orden, pero acá primero va el valor de x y segundo va el valor de y. El valor de x es menos 2, ¿sí? Y el valor de y es 5. O sea, el conjunto solución de esa ecuación al cual hemos resuelto utilizando el método de igualación es igual a menos 2,5. Bien, en este método, igual que en el anterior, en el método de sustitución, vamos nosotros a utilizar y darle un nombre igual. Ecuación 1, ecuación 2. Y debo elegir solamente una de esas ecuaciones, cualquiera de ellas. Bien, podemos elegir cualquiera. Voy a elegir la ecuación 1, como mecánico nada más, ¿no? Mecánicamente. Copio la ecuación 1. Hasta ahí se parece al método anterior. Y de este despejo una de las variables. Voy a despejar x. Hasta ahí sigue pareciéndose al método anterior. ¿Correcto? Despejo dividido entre 5. Muy bien. Despejado ya, ¿no? Hasta ahí es el parecido con el método anterior. ¿En qué ecuación he despejado? En la ecuación 1. Entonces voy a copiar la ecuación 2. En la ecuación 2 tengo 3x más 8y igual a 34. ¿Correcto? Igual a 34. Y en esa ecuación voy a sustituir, por eso nombre, sustituir el valor de la variable que he despejado en el anterior. ¿Cómo así? Miren, 3 paréntesis y acá sustituyo lo que hemos despejado en la ecuación 1, ¿correcto? Que es 20 menos 6y dividido entre 5, todo esto más 8y igual a 34. Ese 3 que va a entrar a multiplicar a cada uno de los factores. 60 menos 6 por 3, 18y, más este 5 pasa a multiplicar, 8 por 5, 40, más 34 por 5, ya habíamos calculado, ¿no? 5 por 4 es 20, llevo 2, 3 por 2, 5 por 3, 15, más 2, 17, ¿no? ¿Correcto?
Bien, y perdón, se fue la señal. Bien, y ahí obtenemos ya, entonces, los que tienen variables se quedan, se va a quedar el 40, y los que no tienen variables se pasan. Muy bien. 40 menos 18, 22y. 170 menos 60, 110, ¿verdad? Y ese valor de y es igual a 110 entre 22. Si ustedes ven algo parecido es porque ya hemos hecho en el caso anterior 5. Y listo, ya tenemos el valor de y el valor de x lo calculamos reemplazando el valor de y en la ecuación número 1 que hemos despejado y obteníamos el mismo valor que era negativo 2. Y llegamos al mismo conjunto solución, negativo 2,5. Fíjense que utilizando este método hemos utilizado o hemos desarrollado y llegado a la solución en menos líneas que la anterior. Se trabaja menos, es cierto, pero hay que afinar un poquito más el cálculo y el pensamiento. ¿Ok? Bien.